Nosotros conocemos los libros donde nos habla la historia, la vida y las enseñanzas de Jesús como evangelio o como evangelios. Lo que no siempre sabemos es que la palabra evangelio es una palabra de origen griego que traduce buena noticia, euangelion, buena noticia. De tal manera que cuando se proclama el evangelio no es un libro, el evangelio no es un escrito. El evangelio es la proclamación de una noticia. Y una buena noticia siempre alegra el corazón. No hay evangelio que sea mala noticia. Propio de la evangelización es llevar una buena noticia que sea tan atrayente que uno le permita, por esa buena noticia, decir, oye, aquí hay cosas buenas que le permiten a uno poder hacer un proceso de transformación de su vida. Pero a veces va uno descubriendo que algunas personas no conocen el evangelio, no conocen la buena noticia, sino que van difundiendo lo contrario, una mala noticia, una advertencia, una amenaza, una condenación, una rabia, una ira, el infierno. Hay gente que no es capaz de anunciar el amor de Dios y que sus palabras todas están plagadas de las llamas del infierno y que los textos que conocen de la Sagrada Escritura son textos condenatorios. Entonces le dicen a la gente, te vas a ir al infierno, te vas a condenar, esto es pecado, esto no se hace. No se evangeliza hablando del infierno, se evangeliza hablando del amor de Dios. Es más fácil convertirse uno descubriendo el amor de Dios que por amenaza del infierno. Yo todavía no he descubierto que haya hijos que cambien su conducta cuando se les amenaza. Es mucho más fácil conquistar el corazón de un hijo amándole que amenazándole. Porque si usted ama a sus hijos, al final ellos sienten vergüenza. Porque cuando uno se porta mal y uno es amado por sus padres, uno siente vergüenza de ser amado por alguien y percatarnos que no merecemos ese amor por nuestro mal comportamiento. Y por eso entonces, cuando uno descubre el amor, uno dice, yo tengo que enmendar mi conducta. Pero si lo que ustedes saben con sus hijos es amenazarles, yo creo que ustedes mismos lo han experimentado. Los hijos no se convierten ni cambian su conducta a punta de amenazas. Lo mismo que no se convierte el corazón humano a punta de amenazas. Por eso cuando uno es profeta, el profeta ciertamente anuncia la verdad del evangelio, denuncia el pecado. El profeta es capaz de mostrar el amor de Dios. Pero hay profetas como Jonás que no predican el amor de Dios, sino que predican la destrucción. Cojan ustedes el libro de Jonás, que es corto, que es fácil de leer, y se van a dar cuenta de que Jonás en ningún momento anuncia a los ninivitas el amor y la misericordia de Dios. La predicación de Jonás es monotemática. Nínive será destruida, ustedes serán mandados todos al infierno, Nínive será destruida. Jonás no es de esos profetas, digámoslo así, auténticos, en el sentido de que llame la conversión por el amor. Jonás es un tipo amenazante. Jonás es una persona que descarga como su frustración, su rabia en las otras personas. Peor aún, utiliza la palabra de Dios para descargar su rabia y su frustración. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Y yo espero que si usted lo hace, enmiende esa conducta y esa actitud. No se utiliza maquiavélicamente, acomodadamente la palabra de Dios simplemente para manifestar nuestro odio. Hay gente que odia tanto, que siente tanta rabia por el mundo, que encuentra textos en la Sagrada Escritura precisos que respalden eso. Como para poder liberarse y sentirse
libre de decir, no, es que eso no lo digo yo, lo dice Dios. Hay gente que odia tanto a los homosexuales, que encuentra textos para decir, te vas a ir al infierno por ser homosexual. Y hay gente que odia tanto la fornicación, y no es que no sea reprochable. El problema no es ese, el problema es que el odio se vuelve personal. Y entonces uno, para poder descargar su odio, su rabia, coge texto de la Sagrada Escritura y entonces dice, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, pero en el fondo es su propia ira, su propia rabia. Y esos son pésimos evangelizadores. Acuérdense ustedes ese texto donde Juan se acerca una vez a Jesús y le dice, mira Señor, vinimos de aquella región donde no nos quisieron recibir. ¿Quieres que pidamos que llueva fuego y ceniza sobre esa ciudad? ¿Qué quería Juan? ¿Restaurar la justicia? No. Juan sintió mucha rabia, mucha frustración porque no lo recibieron. Y Juan pensaba que la mejor manera era castigarlos a ellos destruyendo la ciudad. Eso le pasó a Jonás. Jonás era un hombre, ¿no creen ustedes que Jonás es el gran hombre, ¿no, Juan? Empezando porque Jonás era un hombre que no quería salir a predicar nada, que huyó de Dios, que se escondió, y que al final, cuando sale a predicar, lo hace a regañadientes. Y en medio de su rabia y de su frustración, lo único que le dice a los ninivitas es, la ciudad va a ser destruida, Nínive será destruida, Nínive será destruida. Jonás nunca habló en ningún momento de la misericordia de Dios, de la posibilidad del perdón de Dios. Por eso cuando Jonás, después de su predicación, se sienta por allá en una montaña para ver el espectáculo, a ver si veía la destrucción de Nínive, Jonás quedó con un palmo de narices, porque se dio cuenta de que Dios actuó con misericordia y todavía cogió muchísima más rabia contra Dios porque no destruyó la ciudad de Nínive. Porque al final hay gente que le gusta ver que las cosas que dicen son respaldadas por Dios, como para terminar diciéndole al otro, te lo dije, te lo advertí. Y hay gente que amenaza tanto que espera ver cómo Dios castiga a otro, simplemente para decirle, te lo dije, te lo advertí. Por eso soy profeta, porque Dios me respalda. Si yo digo destrucción, será destrucción. Y si yo digo ruina, será ruina, porque Dios va a respaldar mi palabra de ruina y de destrucción. Y Dios no sigue el juego de Jonás. Dios se aparta, se deslinda de esa rabia y de esa frustración de Jonás y actúa con misericordia. Dios no le da gusto a Jonás de ver la ciudad destruida, porque Jonás se puso como en un circo, en primera línea, se puso como la gente que le gusta en el estadio y en los conciertos, los mejores puestos para ver el espectáculo. Jonás se puso en el mejor puesto para ver el espectáculo de la destrucción de la ciudad de Nínive. Y Dios lo dejó viendo un chispero porque Jonás no vio destrucción. Y por eso sintió tanta rabia, todavía mucha más rabia, porque Dios no había respaldado su palabra de destrucción con la destrucción de la ciudad. Y no significa que no sea necesario advertir sobre la fuerza del pecado. Pero yo creo que antes de advertir sobre la fuerza del pecado, tenemos que aprender a evangelizar y a mostrar la misericordia de Dios. ¿Saben por qué? Porque nadie nos hace a nosotros descubrir nuestro pecado. El que nos lo hace descubrir es el Señor. Yo no conozco todavía a nadie que habiéndole dicho, estás en adulterio
conviértete, que estás en el adulterio. Acuérdense que cuando Herodes se casó con una mujer que no era su esposa, y Juan el Bautista le decía, estás en pecado, él se convirtió, le mandó a cortar la cabeza, punto. La predicación de Juan no convirtió a Herodes, porque la amenaza no convierte a nadie. Es en la confrontación del amor, descubrir el amor de Dios. Miren, la gente que se acercó a Jesús se convirtió, no porque Jesús les haya dicho, pecadores, ladrones, adúlteros. No, la gente que se convirtió cuando se acercó a Jesús, se convirtió porque descubrió su amor. El amor es lo que convierte, se los acabo de decir ahorita, no la amenaza. Y pilas, hermanos, con ponerse ustedes a coger textos bíblicos simplemente para amenazar con el infierno. El infierno no es suyo, ni el cielo tampoco. Ni usted tiene llaves del cielo, ni usted tiene llaves del infierno. Ni usted dice quién se va a salvar, ni usted dice quién se va a condenar. Nosotros simplemente sembramos una semilla. La semilla siempre tiene que ser buena. La semilla es una semilla de salvación, no cizaña, porque la cizaña es la que condena. La cizaña es la que le dice al otro que se va a ir al infierno. No es eso lo que nosotros sembramos. Sembramos una semilla buena, que al brotar en el corazón de la persona oyente, esa semilla, pero es la semilla de la buena noticia lo que la lleva a la conversión, no la amenaza nuestra con textos bíblicos. Porque si bien es cierto que Jesús denuncia el pecado, porque lo denuncia, Jesús hace prevalecer en su anuncio la misericordia de su Padre. Y quiere que la gente se convierta descubriendo primero la misericordia de su Padre. Si usted quiere que sus hijos se conviertan, no le muestre su ira, que la tiene. Muestre su misericordia. Es la misericordia lo que convierte el corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.